Llevan años preparando todo tipo de actuaciones indeseables e inaceptables. Han preparado amnistías e indultos para golpistas, para terroristas y para ladrones. Nos han encerrado ilegalmente en nuestras casas. Han mentido y han traicionado todo el tiempo y a todo el mundo. Y durante todo este tiempo, solo Vox ha hecho todo lo que estaba en su mano. Absolutamente todo. Desde movilizaciones en la calle impulsadas por Vox, desde grandes manifestaciones simultáneas en las que invitamos a hablar a otros partidos políticos, hasta la histórica manifestación de vehículos en el año 2020 que terminó con la restricción de la libertad de circulación de los españoles, porque esa fue la manifestación decisiva para que los españoles pudieran de nuevo salir a las calles, donde el Gobierno nos tenía encerrados ilegalmente. Desde mociones de censura, en las que también nos quedamos solos, cuando ya denunciábamos literalmente con esa expresión que este Gobierno era una mafia. En dos ocasiones distintas volvimos a quedarnos solos en el Congreso, mientras el resto de partidos políticos que sostenían al Gobierno y los que supuestamente ejercían oposición volvieron a dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Nos hemos quedado solos en una oposición parlamentaria incansable. Nos hemos quedado solos denunciando a este Gobierno como ilegítimo e ilegal, e incluso recibiendo los reproches del resto de oposición por utilizar estos términos. Nos quedamos solos diciendo que este era el peor Gobierno de nuestra historia, recibiendo el reproche del resto de los partidos e incluso de una parte de ustedes, no de ustedes que están aquí, sino de los medios de comunicación a los que representan. Nos hemos quedado solos en las acciones judiciales contra este Gobierno, en los tribunales, donde nos hemos presentado incansablemente también. Acciones judiciales que acreditan que Sánchez había pisoteado los derechos fundamentales, como cuando recurrimos al Tribunal Constitucional y demostramos ese incumplimiento de la Constitución, cuando demostramos también que el Partido Socialista cerró ilegalmente el Parlamento de la Nación. Nos hemos quedado solos en todos los casos de corrupción en los que nos hemos personado y que ahora se investigan. Estamos personados en cerca de 200 causas y en casi una decena de macroprocesos de corrupción, mientras otros decían que no había que judicializar la política, que no era su estilo. Nos hemos quedado solos en las acciones internacionales para denunciar cuál era el Gobierno de España, consiguiendo que distintos líderes internacionales señalaran la corrupción de Pedro Sánchez, de su familia y de su clan. Nos hemos quedado solos construyendo una alianza de líderes en Hispanoamérica, donde precisamente se producía el esparcimiento y el latrocinio del clan del Peugeot, de Zapatero y de una parte del Gobierno de Sánchez. Todo lo hemos hecho en solitario, absolutamente todo. Y por eso hoy, en nombre de más de 3 millones de españoles, en nombre de 3 millones de votantes de Vox, a los que represento, y en nombre de millones de españoles que quieren acabar con la humillación, con la traición, con el latrocinio y con el expolio, me siento legitimado para exigir que los diputados que no estén involucrados en la corrupción se unan a Vox para la presentación de una moción de censura con el compromiso de una inmediata convocatoria de elecciones generales. Me siento legitimado para exigir al Partido Popular que hable en Europa con claridad, exigiendo a sus socios un cordón sanitario a Pedro Sánchez y al actual Gobierno de España y exigiendo el fin del apoyo de la señora von der Leyen del Partido Popular Europeo a Pedro Sánchez. Me siento legitimado también para exigir la ruptura de todos los acuerdos del Partido Popular con Sánchez y con el PSOE, en algunas regiones y en instituciones, y para exigir la promesa de que no pactarán con el Partido Socialista en ningún caso, ni en lo que queda de legislatura, ni después de las próximas elecciones generales, renunciando también a apoyar a Sánchez en cualquier votación, en cualquier asunto, sea el que sea. Y me siento legitimado para exigir un compromiso de todos los partidos políticos que quieran terminar con la corrupción para investigar y llegar al fondo de todas las tramas mafiosas, incluyendo la investigación de las empresas que han sostenido a este clan y a este capo en el poder y que están involucradas en las tramas de corrupción. Creo que España no merece ninguna posición distinta a esta y creo que los españoles
merecen una España nueva y una España decente. Me pongo a su disposición para contestar a las preguntas que quieran. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, soy Gonzalo de Acción Patriota y te quería preguntar, bueno, recordando que este gobierno llegó al poder como alternativa de la corrupción del PP y ahora, pese a los escándalos en la cúpula del PSOE, la izquierda justifica su permanencia solo con temor a que llegue la ultraderecha. ¿Qué opina de que el Gobierno y sus socios, pese a los casos de corrupción, no asuman responsabilidades y se aferren al poder? Y si Vox ganara, ¿habría una hoja de ruta clara para regenerar el sistema político, judicial y mediático hoy controlado por el PSOE y sus socios? A mí no me sorprende en absoluto que Sánchez y sus socios, a pesar de todos estos casos de corrupción, hagan lo que sea para permanecer en el poder. Porque todos ellos son enemigos del interés general, son enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación. Y por lo tanto necesitan un presidente débil y capaz de entregar absolutamente todo para seguir obteniendo sus objetivos. Lo que me sorprende es la falta de reacción del Partido Popular, que piensa que podemos responder a esto con una simple movilización en las calles, llamando mafia al gobierno y acto seguido llegar a acuerdos con la mafia. Y me pregunto a qué se debe. Quizá el Partido Popular está inhabilitado porque se siente asustado ante el Partido Socialista, ante la acusación mutua de corrupción. Quizás está inhabilitado por casos que se van a juzgar dentro de poco, como el caso Kitchen. Y eso le convierte en absolutamente incapaz de dar la batalla y de ejercer la oposición al gobierno de la mafia. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa eso en la medida que dificulta la alternativa. Y por supuesto que Vox está preparado para terminar absolutamente con toda la legislación ideológica del sanchismo y del socialismo, y para devolver a los españoles la libertad y la prosperidad. Mientras estamos debatiendo sobre toda esta porquería que nos rodea, mientras estamos escuchando unos audios absolutamente asquerosos, mientras las televisiones no hablan de otra cosa y esperamos a ver cómo el tipo este comparece y cómo se bunkeriza más y se ríe de los españoles, hay mucha gente que no llega a final de mes, hay mucha gente que no puede caminar por su barrio porque padece la inseguridad. Hay mucha gente y muchos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Y nosotros queremos hablar de eso. Y queremos solucionar eso. Y para eso es necesario acabar con este gobierno cuando sea. Y por eso nosotros nos ponemos a disposición del resto de los diputados de la Cámara para presentar una moción de censura, que la encabece quien sea, pero para devolver a los españoles la palabra, para devolver a los españoles el voto, que se les ha robado con mentiras, con trampas y probablemente con manipulaciones. Porque hemos visto de qué pasta estaban hechos estos sujetos. Hemos visto cuáles son sus conversaciones. Hemos visto cómo manipulan los procesos electorales internos de su partido, que no serán capaces de hacer con los demás. Muy buenas tardes. Quería saber si desde Vox se han puesto en contacto con diputados de otros grupos para tantear si pueden contar con su apoyo para esa moción y si confía en que algún diputado pueda dar ese paso. Gracias. Nosotros no vamos a estar mendigando diputado tras diputado a ver quién quiere sumarse a esta moción. El planteamiento es claro, es abierto, con luz y taquígrafos, para que lo escuchen todos los españoles. Estamos dirigiéndonos a otros 300 diputados por ver si alguno tiene un mínimo de dignidad y está dispuesto a que se presente una moción de censura. Pero no vamos a hacerlo con llamaditas telefónicas, con reuniones. Lo vamos a hacer aquí, ante la luz pública, que lo escuchen todos los españoles. Porque ya estamos cansados de mafia, de reuniones a puerta cerrada, de tratos oscuros. Y por lo tanto queremos que los españoles sepan cuáles son nuestros argumentos. Y el que tenga que rechazarlo, pues pregúntenles ustedes a los diputados, a ver por qué no están dispuestos a apoyar la presentación de una moción de censura. Yo ya sé más o menos cuáles son los argumentos de algunos, y no valen para nada. Buenas tardes, señor Abascal. Buenas tardes. Hace un mes, cuando se iba a debatir la oficialidad de las lenguas cooficiales en Bruselas, corríjame si me equivoco, pero ustedes mantuvieron conversaciones con el Partido Popular para ver hasta qué punto se podía apelar a los socios, tanto del Partido Popular Europeo como de Patriotas, para tratar de bloquear, ¿no?, el nombramiento de las lenguas cooficiales como oficiales en la Unión Europea. Ahora que usted está hablando de que el Partido Popular debería exigir a von der Leyen
romper todo tipo de pacto, hacer un cordón sanitario con Pedro Sánchez. ¿Han mantenido conversaciones con el Partido Popular para que esto se lleve a Bruselas o están dispuestos a mantenerlas con ellos? Muchas gracias. Evidentemente que estamos dispuestos a mantener esas conversaciones, pero no a perder el tiempo. El Partido Popular ya sabe lo que le estamos pidiendo, que presente una moción de censura. Si no quiere hacerlo, le estamos diciendo que estamos dispuestos a hacerlo nosotros con la ayuda de otros 2 diputados. Sabe también que le estamos pidiendo que rompa los pactos con el Partido Socialista en Bruselas y que apliquen un cordón sanitario a Pedro Sánchez en Bruselas. Nuestra petición es clara, que expliquen ellos en público, como nosotros pedimos en público, por qué se niegan. Porque ha mencionado usted la referencia a las lenguas cooficiales y a su intento también de imponer pinganillos y aún más confusión en el Parlamento Europeo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. No nos pusimos de acuerdo con el Partido Popular para nada. Lo que tenemos la sensación es que el Partido Popular no llamó a sus socios, sino que intentó que Vox hiciera lo que solo Vox sabe hacer. Explicar lo que está pasando en España, decir que esas traducciones simultáneas de las lenguas regionales solo tenían un objetivo, que es hacer que Sánchez permanezca en el poder, pero el Partido Popular se siente incómodo haciendo esas gestiones también. Debe preferir que las haga Vox. Se siente incómodo porque eso le dificulta los pactos con los separatistas. Le dificulta su propio discurso. Dificulta el numerito de la señora Ayuso en la conferencia de presidentes. Y digo numerito porque en el Senado el Partido Popular es el responsable de imponer las traducciones simultáneas a españoles que nos entendemos en una lengua común. Y es el responsable también de colaborar con el separatismo para la utilización de las lenguas regionales que nos pertenecen a todos para hacer que no nos entendamos. Con lo cual, esto lo cuento aquí para que los españoles sepan lo que hay. Y el planteamiento que le hacemos al Partido Popular es público. Y espero que la respuesta del Partido Popular pues, sea pública también. Si están dispuestos a algo, pues ya nos sentaremos. Pero hasta ahora solo hemos visto el desdén, la inacción y la incapacidad de hacer lo que hay que hacer en Europa y en España. Y nosotros queremos decir a los españoles que hay otra política posible y que Vox está aquí para eso. Buenas tardes. ¿Confirmar entonces que estos días no ha hablado con el presidente del Partido Popular o sí, si han intercambiado algún mensaje, aunque sea? Y después, si nadie recoge el guante de Vox, el presidente del Gobierno sigue en su lugar y el PP no da el paso de presentar una moción de censura ni encuentran diputados para hacerlo ustedes, ¿qué margen de maniobra le queda a Vox? ¿Qué pueden hacer ustedes? Gracias. Pues nada más. Vox no puede hacer nada más de lo que hace, porque Vox lo ha hecho todo. Y lo puedo decir con orgullo y con tranquilidad y con la conciencia tranquila. Todo. Otros no. Entonces Vox puede seguir haciendo lo que hace. Una oposición parlamentaria intachable e indudable, seguir haciendo pedagogía internacional para explicar quién es Pedro Sánchez, seguir personándonos en todos los casos de corrupción, vamos a seguir haciéndolo. De hecho, hoy mismo les anuncio que vamos a presentar una querella por homicidio imprudente contra la presidenta de Red Eléctrica, porque son numerosas las informaciones nacionales e internacionales que dicen que el apagón se produjo por los experimentos que se estaban produciendo en la toma de decisiones de algo que afecta a todos los españoles y que eso tuvo consecuencias letales. Murieron españoles. Y vamos a presentar esa denuncia porque queremos saber quién dio las instrucciones políticas que llevaron a esa situación. Vox lo está haciendo todo. Entonces me pregunta usted, y yo comprendo que tiene que preguntarlo, si habla con el señor Feijóo, si nos hemos mandado un WhatsApp. Es una pregunta que me hacen mucho, honradamente. Creo que es una pregunta pequeña. Yo podría hablar con el señor Feijóo ahora mismo. Podríamos mandar un mensaje, pero no se trata de eso. Se trata de que los españoles sepan qué es lo que hace cada uno. Y lo que sabemos es que el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan en Bruselas, donde se aprueba el 90% de la legislación que llega a España. Allí pactan y aquí pelean. Lo ha dicho hasta Felipe González, que no es precisamente un personaje que nosotros admiremos. Lo dice para que pacten también aquí. Nosotros lo decimos en sentido contrario, para que rompan de una vez por todas en Bruselas, donde hay mayorías alternativas. De verdad, no se trata de que hablemos más o menos. Se trata de que nos pongamos de acuerdo, y no hay bases ahora mismo. Cuando Vox tiene que tomar decisiones políticas, las toma. Hemos llegado a acuerdos en las regiones, en Murcia, en Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde los líderes locales del Partido Popular se han opuesto al Pacto Verde, se han opuesto al Pacto Migratorio, abiertamente, con palabras contundentes. Vox ha exigido eso para poder llegar a acuerdos y para que los presupuestos tuvieran otro enfoque.
No ha hecho falta tener una conversación con el señor Feijóo para eso. Nosotros queremos ser útiles a los españoles. Entonces, yo entiendo que hagan estas preguntas, que probablemente sirven un poco para la sal de la información, lo comprendo de verdad, pero quiero decir que son irrelevantes a efectos de lo que nos ocupa. Muchas gracias, muy amables por su atención.